No te preocupes porque yo te voy a contar exactamente a qué se refiere la OGPP con estos mensajes de texto, mensajes de correo electrónico que han estado llegando, quiénes están obligados y cómo debemos hacer ese pago de ese aporte que está pendiente. Vamos a ver. Listo. Entonces, empecemos. Primero, vamos a hacer como un pequeño recuento de la historia. Y es que, como sabemos, en el año 2020, pues tuvimos la pandemia originada por el COVID-19. Por allá, en el mes de marzo, 17 de marzo, pues se declaró un aislamiento preventivo obligatorio donde pues no sabíamos qué hacer, no sabíamos como organizaciones qué herramientas tomar, qué teníamos que tener en cuenta y pues eso desencadenó problemas a nivel de flujo de caja, desajustes en seguridad social, desajustes en nómina, desajustes en vacaciones, desajustes en muchísimas cosas, muchas dudas, pero bueno, ya pudimos salir avanti, pero nos quedó aquí este pequeño problema. Y es que entre todos los decretos que sacó el gobierno nacional en su momento para tratar de atender o de mitigar los problemas de la pandemia, pues salió el decreto 558 del 2020, que nos hablaba de la posibilidad o permitía esa posibilidad de realizar un pago parcial de aportes a pensiones, que como sabemos, pensiones pues, es uno de los rubros más altos cuando hablamos de pagos de seguridad social y para fiscales. Entonces decía, pague solamente el 3%, que ese 3% iba a ser utilizado para realizar algunos pagos de administración, para realizar algunos temas de solidaridad que tiene nuestro sistema pensional. Pero ¿qué pasó? Luego de eso, pues la Corte Constitucional, se empezaron a generar ciertas discusiones a nivel de derechos, a nivel de ese derecho pensional, de esa necesidad de cotizar esas semanas, y resulta que en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia C-258 del 2020 se declaró la inexequibilidad precisamente a ese decreto. Esto no es constitucional, no va en contravía de lo que ya tenemos dentro de nuestro sistema pensional, no se puede hacer por un simple decreto de emergencia y solicita al gobierno, al Congreso, que se genere un mecanismo, que se pongan a trabajar en generar un mecanismo de recaudo. Sin embargo, pues seguíamos muy golpeados como para decir, bueno, páguenlo de una vez, entonces como que como cosa rara en Colombia, pues empezó como a dilatar un poquito el tema. Luego, en el año 2021, pues sale el decreto 376, el 9 de abril, y nos dice, bueno, vamos a hacer una pequeña modificación al decreto 1833 del año 2016, que habla precisamente sobre el sistema general de pensiones, sus cotizaciones, sus recaudos, su pago y todas sus posibilidades allí de pensiones. Entonces dice, bueno, vamos a generar un sistema de recaudo, se fija un plazo de 36 meses que se vence ahorita el 31 de mayo, por eso es que la UGPP ha estado como solicitando precisamente que se generen estos pagos. Como todo en Colombia, pues lo dejamos para última hora. A muchas se nos había olvidado que había que hacer ese pago. Muchos trabajadores ya no se encuentran dentro de la organización, entonces vamos a ver qué pasa con todas estas cosas. Luego me dice que va a generar o se genera la resolución 638 de 2021, donde ya nos habla de esa reglamentación, de esa forma de recaudo, que igual se iba a hacer sobre la pila, que, bueno, una planilla N de corrección, que los diferentes operadores pues han venido implementando diferentes mecanismos dentro de lo que les permite pues ser operador para generar este pago, estos aportes que quedan pendientes, que es obligación, que no es opcional. ¿Cierto? Ese pago del 3% quien se acogió a esa posibilidad, aunque no tuviera, porque muchos lo hicieron, a pesar de no tener problemas de caja, a pesar de tener disminución de ingresos, pues solicitaron y se acogieron a ese pago parcial del 3% y pues ahora pues, problema pues grande porque muchos trabajadores se han retirado, no sabemos qué hacer, llegó el correo de la OGPP, la persona que liquidaba nómina en ese momento ya no existe, cambiamos de operador, bueno, tenemos un sinfín de problemas, pero vamos a tratar de desglosarlo aquí supremamente rápido en cuestión de minutos. Listo. Entonces tenemos aquí uno de los, como de todas esas confusiones que se han venido generando y es a nivel de todos esos porcentajes que nos están mostrando aquí precisamente que tenemos en pantalla y del cual nos hablan pues los medios.
¿cierto? Nos hablan las resoluciones, nos habla la OGPP, nos hablan los medios de comunicación, entonces vamos a tratar de desglosarlo aquí supremamente rápido. Entonces tenemos un aporte, que nuestro aporte a pensiones siempre ha sido del 16%, ¿cierto? Entonces tenemos acá un aporte del 16%, que se distribuye de manera, digamos, no equitativa, ¿cierto? El empleador pues realiza un pago, un aporte mayor, entonces realiza un aporte del 12% y el trabajador a su vez realiza un aporte del 4% para generar esa garantía en esa seguridad social en pensiones. Entonces, eh, ese 4% es el que le descontamos todo el tiempo al trabajador, ¿cierto? Entonces, en cuestión de eso, para hacer una comparación, entonces tenemos que ese 100% del aporte, que es ese 16%, ¿cierto? Pues nos dice que, wow, ¿qué pasó? Bueno, nos dice que el 75%, ¿cierto? Lo asume el empleador y que el 25% lo asume el trabajador, ¿cierto? El 25% de este 16% que es el 4%, ¿cierto? Hasta ahí, pues digamos que estábamos bien, todo cuadrado, 12 y 4, hasta marzo del 2020. Luego, ¿qué pasó? Resulta que, pues cuando nos dijeron, hagan solamente ese aporte del 3%, que es para fijar esos gastos de administración, para algunos temas asociados con el tema de la solidaridad pensional, pues, de subsidios y demás, de algunas pensiones que ya están subsidiadas, que bueno, pues será ocasión para otra charla, no va a ser tan breve como esta, y nos dice, pague solamente el 3%. ¿Cierto? Entonces, como me dice que pague solamente el 3%, pues había que generar esta misma operación, ¿cierto? Si ese 3% es mi 100%, entonces el 75% era el 2.25, ¿cierto? Y el 0.75% era el 25% que normalmente le corresponde al trabajador. Entonces, ahora me dicen, como salió ese decreto, se declaró la inexequibilidad, entonces dicen, ¿ahora qué tengo que pagar? Pues como yo tenía que pagar 16%, ¿cierto? Por acá, 16% menos el 3% que yo ya pagué, ahí perdonarán mis garabatos, pues me dice, ahora pague el 13% que le hizo falta, ¿cierto? 16 menos 3, 13%. Igual, lo debo pagar en las mismas proporciones, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación del empleador? Pues pagar el 75%, que para este caso corresponde al 9.75. El 75% de 13 es 9.75. Y para el trabajador, igual, tiene que pagar ese aporte que le quedó pendiente en su momento, que es del 3.25%, que es sobre ese 13%, ¿cierto? El 25% de ese 13% es 3.25. ¿Listo? Hasta ahí, pues digamos que la matemática es muy, muy sencilla, muy válida, entonces sigamos aquí. ¿Qué pasa con eso? Ya decimos, bueno, tenemos que pagar, la empresa tiene que asumir ese pago del 75% que faltó, pues que era el 9.75, y el trabajador ese 3.25% que corresponde al 25% del aporte que se hace, en su momento se dejó de hacer durante los meses de marzo y abril del año 2020. ¿Qué más nos dice esa resolución? Nos dice, los independientes deben hacer el pago también, ¿cierto? Los independientes que cotizamos de manera independiente y que nos hacía falta ese 13% que debíamos pagar en su momento, tenemos que hacerlo. Igual nos empiezan a correr intereses, igual todo lo que tenga que ver allí con la obligación, con ese cargue de esas semanas, hay que hacerlo. Los intereses empiezan a correr a partir del 1 de junio del 2020. Entonces, ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde está el problema más grande. Tuvimos que haber hecho el pago, ¿cierto?, de esa totalidad durante, digamos que nos dan como esos 2 meses, entre comillas, de gabela, pero de ahí en adelante, esos 36 meses que ya pasaron, pues ahora tenemos que entrar a generar esos pagos de pensión, lo que nos hizo falta, y nos dieron un plazo hasta 31 de mayo
del 2024 y si no lo hacemos, tenemos que empezar a correr todos esos intereses con todas esas fechas que están por allá atrás. ¿Que es discutible? Claro que sí, que la UGPP pues ha hecho mucho énfasis en eso, de que por favor se pague antes del 31 de mayo para pues evitar cargar todos esos mil y pico de días de intereses que van, ya vamos a ver, va a hacer ese cálculo de los intereses. Y bueno, ¿le puedo descontar al trabajador? Claro que sí. Si el trabajador todavía se encuentra en mi plantilla, yo o le puedo descontar o puedo como empleador simplemente asumir el pago total de ese aporte que tengo que pagar del 13%. Si el trabajador ya no está en mi nómina, igual yo puedo asumir como empleador ese 13% total y el trabajador pues se le cargará la proporción total de las semanas que pues en su momento no están cargadas, ¿cierto? No se hizo como tal el pago de ese aporte, que precisamente pues de ahí se viene todo este problema de la inexequibilidad. ¿Qué pasa si el trabajador ya no está conmigo? ¿Cierto? Si ya no trabaja conmigo, pues no debería yo hacer ese pago de ese 25% o de ese 25% que le hace falta por pagar al trabajador, que le hace falta por cotizar. ¿Qué pasa con el Fondo de Solidaridad Pensional? Si yo tenía un trabajador que en su momento, en ese año 2020, pues tenía la obligación de realizar el pago de aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, pero en su momento no se pagó, pues lo debo efectuar ahora con la planilla de corrección. Como sabemos, el Fondo de Solidaridad Pensional es un descuento que se le realiza al trabajador que va entre el 1 y el 2% dependiendo los ingresos y eso es netamente del trabajador. Igual, si el trabajador ya no está en mi plantilla, pues yo ya no tengo la obligación, tendría la obligación de realizar ese pago de aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Por qué digo no tendría? Porque aquí tenemos una cuestión y es que yo como empleador soy el responsable de hacer los pagos a la seguridad social. Por tanto, soy el responsable de hacer los descuentos. Entonces, estos descuentos que voy a realizar, tanto del Fondo de Solidaridad Pensional como de los otros descuentos normales de la planilla de aportes, pues no debe necesitar una autorización adicional ni nada, porque eso pues es lo que ya me dice la ley. Usted no solamente tiene el derecho de hacer ese descuento sin autorización, sino de descontarlo y pagarlo. Bueno, entonces digamos que en teoría en este momento nos están diciendo, no, si el trabajador ya no está, pues pague lo que le corresponde a usted, que digamos en teoría era su obligación. Recordemos que la planilla de aportes es una declaración, ¿cierto? Que se asemeja a una declaración tributaria. A veces nosotros no le prestamos la suficiente importancia y eso pues tiene muchísimos problemas ahí. Lo que pasa es que los problemas se ven a un tiempo mucho más largo, principalmente cuando hablamos de los temas asociados a pensiones. ¿Qué me dice la resolución? Dice, haga la corrección en la planilla N. En la planilla pila, en el mismo operador, ojo, es supremamente importante que lo hagamos en el mismo operador donde se hizo el pago inicial de ese 3%, porque pues allí es donde se va a sumar, restar y a condensar toda la información para reportársela pues al fondo de pensiones que la persona tenga en su momento. Ok, listo. Luego, ¿qué me dice acá? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a traer por aquí un pequeño ejemplo precisamente de esos aportes. Entonces, tenemos por aquí, uy, alguien me llama. Listo, entonces dice acá, vamos a tomar los tres casos, ¿cierto? Entonces tengo el empleado número 1, empleado número 2 y empleado número 3. En ese momento el salario mínimo mensual legal vigente era de 877.803, ¿cierto? Entonces me dice acá, teníamos que hacer una cotización del 16%, ¿cierto? Que el aporte era para el empleador del 12 y para el trabajador del 4%. Entonces, pues acá me da un aporte de 105.336. El descuento que yo le tenía que hacer al trabajador en su momento era de 35.112 pesos, ¿cierto? El 4%. Y adicional, pues la cotización que me da a mí en la totalidad son 140.448.
su momento me dijeron solamente pague el 3%, ¿cierto? En el 2020 durante los meses de abril y mayo. Entonces me dice, pague el aporte que eran para ese momento 19.751 para esa parte de administración y de seguros y demás, ¿cierto? Y me dice que le descuente al trabajador el 0.75, está 6.084 para este ejemplo con el salario mínimo. Luego tenemos entonces que ese total de la cotización en su momento fueron 26.334. Luego, entonces ahora me dicen 2024 o hasta 2024, porque esto ya lo podríamos haber hecho desde 2022, 2023, pero bueno, nos esperamos hasta última hora, mucho se nos olvidó, yo debo confesar que a mí en algunos casos se me olvidó. Listo. Entonces dice que el 13% se debía pagar, se debe pagar antes del 31 de mayo. Entonces, para el empleador, como lo hicimos en la gráfica, entonces son el 9.75 para el empleador y el 3.25 para el trabajador. Para este caso son 85.586 pesos y el descuento para el trabajador, que deberíamos podérselo hacer, que ya lo fijamos si lo vamos a hacer a cuotas, si lo vamos a descontar con otro aporte o cómo lo vamos a hacer, no hay problema, o si la empresa pues decide asumir. Entonces, en este caso, el total de la cotización que está pendiente sería de 114.114 pesos. Y yo sumo acá, lo que hice fue sumar el total de esa cotización del 3% más la cotización del 13%, que en teoría me da lo mismo que debió haber sido esa cotización inicial. ¿Listo? Así, fácil, sencillo, sin complicaciones. Vamos que aquí tenemos un ejemplo, pues si el IBC en su momento fue superior, ¿cierto? Si durante esos meses de abril y mayo, pues las personas tuvieron un ingreso superior, pues debo pagarlo, ¿sí? Debo igual con el IBC que tuvo en su momento, si tenía comisiones, horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales, lo debo hacer tal cual. Y aquí, pues en el último caso, en su momento el salario mínimo pues era de 877.803 pesos y una persona que vengara 5 millones de pesos, pues ya tendría que hacer el pago del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces aquí, pues lo estamos colocando también, que lo debería pagar, pues esa persona, se lo debo descontar, se lo puedo descontar si la persona todavía labora conmigo, para así poder hacer el ajuste correcto a la planilla de aportes. ¿Listo? Ahí el ejemplo, por ese lado, digamos que está ok. Ahora, ¿qué nos dice respecto al tema de los intereses? Que era precisamente lo que estábamos, pues digamos que verificando. Y es que me dice, los intereses, pues es la misma tasa de interés moratorio cuando hablamos de impuestos, que es el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, ¿cierto? Entonces me habla de la tasa de usura vigente determinada por la Superfinanciera para modalidades de crédito de consumo, menos 2 puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pues va a publicar esa tasa correspondiente, que es la que por ahí da vueltas en grupos de contadores, está en la Financiera, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, puedo googlear cuál es la tasa y ahí me va a salir. ¿Y qué me decía esta resolución 638? Me dice, cuando realice el pago a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2024, no se van a liquidar intereses. De acuerdo a lo establecido en el decreto 1833, que fue el que se modificó en su artículo 2.2.3.5.2, y ese beneficio de intereses de mora solo aplica para los pagos realizados hasta el 30 de junio de 2020, ¿cierto? Los que ya, pues digamos, hicieron esos pagos de esos aportes, de esas planillas de abril y mayo, que las hicieron en agosto, en noviembre de 2020, en enero de 2021, pues ya no le aplicaría, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con si no hicimos el pago en debida forma. Recordemos que en pandemia pues se tuvo allí como una salvedad a los intereses moratorios precisamente asociado a estos temas de flujo de caja. Cualquier duda, inquietud, espero que haya quedado un poquito más claro el tema. Cualquier duda, inquietud, ya saben, se pueden comunicar con nosotros. Entonces, hasta la próxima. Pueden ir a nuestra página web www.evoasociados.com. Allí vamos a cargar el material y que hicimos para esta presentación. Muchísimas gracias. Bye, bye.